¿Sabías que la elección del Incoterm podría ayudar a que tu operación sea más rentable o hasta perder toda la utilidad de tu operación? En este video te voy a enseñar algunos Incoterms, la importancia que tienen, para que puedas entender que no es un simple dato, sino que es un factor que influye muchísimo en el presupuesto de tu operación, tanto de importación como de exportación, si lo haces desde Argentina. Soy Diego, CEO de Globacom. Y en comercio internacional no hay nada tan importante como los Incoterms. Comercio internacional está plagado de siglas y códigos y lleno de palabras que son difíciles de entender. Pero los más importantes a la hora de definir un contrato, una venta, una exportación, una importación, es el Incoterm. Vamos a ver varias cosas hoy, que es cuántos son, cuáles son los más usados, cómo se actualizan, por qué es tan importante saber sobre qué Incoterm estás negociando. Así que bueno, quédate y seguimos. Los Incoterms se desprenden, y es una abreviatura más, como te mencionaba antes, de International Commercial Terms, que lo que hace es poner reglas. O en realidad aclara cuáles son las reglas por las que se hace una negociación. Es un contrato en sí, pero lo que sí deja claro es quién se debería haber encargado de qué, quién paga los gastos en qué momento, y deja como en evidencia los extracostos para que ante una disputa con tu comprador o con tu vendedor se pueda resolver más sencillo y quede muy claro quién es el responsable. Tanto si sucede un problema en cualquiera de las etapas de la venta o de la compra, como quien paga algún servicio, ¿no? Que no está pagado, y eso depende de la liberación de la documentación o de la mercadería, por ejemplo. Es súper importante entender que entre más conozcamos estos términos, menos problemas o más resguardados vamos a estar frente a disputas. Actualmente hay 11 Incoterms que están recogidos sobre la publicación de la Cámara Internacional de Comercio en 2020. Tienen una actualización aproximada de cada 10 años y hoy rige la del 2020. Y existen dos grupos, Incoterms que son puntuales de cada medio transportador y que se ajustan solamente prácticas de un solo medio, o los que sirven para multimodal o varios medios, o que son híbridos que se podrían utilizar tanto en marítimo o terrestre o aéreo sin importar. Vamos a ver qué afecta. En los costos, puede afectar tanto en los costos, ¿sí? Que puede ser el transporte, puede ser el empaque, puede ser la carga y descarga. Todos esos están influenciados o marcados por Incoterms puntuales. Luego puede ser un seguro que te pida obligatoriamente, algún Incoterm como CIF o CIP incluyen seguro. Puede ser el despacho de aduana, quien se encarga de hacer la destinación aduanera en destino o en origen. Eso no muchas veces, está aclarado en los Incoterms. Luego las negociaciones con tu cliente o tu proveedor están definidas por el Incoterm, en donde quien se hace cargo de los riesgos también de la operación. Y por otro lado, yendo a los riesgos, dónde terminan y dónde empiezan las responsabilidades frente a cuando empiezan las del vendedor y terminan las del comprador o viceversa, para saber quién se hace cargo, si hay alguna incidencia antes o después de tu responsabilidad y si debes hacerte cargo o no. Una mala negociación en estos términos hace de que puedas tener costos que no tenías dentro de tu presupuesto. Por ejemplo, estés obligado a transportar la mercadería de la bodega de tu proveedor hacia puerto. Imaginen que están a, no sé, 5.000 kilómetros de distancia, China es gigantesca, y tengas que hacer todo ese tránsito para poder llevar la mercadería a puerto, lo tenés que asumir vos y no el vendedor. Eso es lo que implica negociar sin Incoterms, claro. Bien. Vamos a ver los tres más usados, los tres Incoterms que más se utilizan en lo que son negociaciones. El primero, que a China es uno de los que más certidumbre les da, es el Ex Works, que es la mercadería puesta en el depósito de tu proveedor, ¿sí? Para ir a un ejemplo práctico, imagínate que vos estás en Argentina y compras Ex Works a un proveedor chino. El Ex Works solamente incluye los bienes que estás comprando, el empaque, o sea, la caja primaria y secundaria, y como mucho más, un pallet y stretch. Y hay que retirarla desde la bodega, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que vos tenés que tener toda la estructura, el andamiaje operativo para poder recoger esa mercadería en la bodega, en el lugar en el que esté, colocarla arriba de un camión, llevarla a una bodega donde va a estar tu coloader, que es quien te vende el servicio de flete internacional marítimo, consolidar un contenedor, CFS, hay que hacer ese staffing, emitir la documentación en origen, hacer el despacho de exportación en origen, cargarlo arriba de un contenedor, y eso tiene que subir a un buque y luego viajar hacia Argentina. Concretamente tenés que tener muchos lazos estratégicos o tener una persona que te ayude a tener eso.
Entonces, la característica principal de este Incoterm es que asumís el 100% del riesgo, asumís el 100% de los costos y tenés que tener mucha expertise, tenés que tener mucha experiencia para poder lidiar con una cadena de la que no formas parte de manera local, ¿sí? Ese es uno de los riesgos más grandes. Lo bueno es que controlas toda la cadena, ¿sí? Y tenés un precio bastante magro, bastante bajo. Podrías, si tenés buena red de proveedores, podrías negociar a la baja esos servicios para que te ayuden. Bien, el segundo Incoterm más usado es el FOB y lo voy a poner en términos de exportación porque es más fácil verlo y lo voy a acomodar a la info para que lo puedas también entender de esa manera. Esto se llama Free On Board y la responsabilidad del vendedor, poniéndolo en términos de exportación, si vos fueras el vendedor, el exportador, tus responsabilidades y costos terminan cuando el buque está cruzando la borda del buque. Imaginen que ustedes están exportando a Europa X producto. Ustedes tienen que hacerse cargo de los gastos y tienen que estar adentro del precio, ¿sí? Todos los gastos que vos vas a incurrir hasta que el contenedor suba arriba del buque. Esto significa que si fuese contenedor completo, tendrías que pagar todo lo que sucede en Argentina, incluidos los gastos de puerto, ¿sí? Y la documentación, que es los gastos de los servicios que te cobra la marítima para poder brindarte ese servicio del buque, ¿sí? Que se llaman gastos locales, ¿sí? Ahí hay servicios de puerto y además Administración General de Puerto, peajes y una serie de gastos que se incluyen a la hora de darte el BL en la mano para enviarle a tu cliente en Europa, por ejemplo. Ahora, en términos de importación, tu proveedor chino, por ejemplo, se hace cargo de todos los gastos del camión en origen, del despacho de exportación en origen, de los gastos locales, ¿sí? Que suceden en China y del puerto en China, y lo único que vos pagás es del flete internacional para adelante, o sea, hacia Argentina. Vos no tendrías que pagar absolutamente ningún inland en China. Se le dice inland a lo que sucede adentro del continente del país vendedor. Ese es el Free On Board. Es muy fácil de saber cuáles son los servicios de que te tenés que hacer cargo, ¿sí? Que si lo pensás en términos de importación, para volver al ejemplo, sería flete internacional y luego puerto, despachante, flete a tu bodega, etc. ¿No? El precio que vos comprás incluye solamente la mercadería puesta arriba del buque. Bien, y el último más usado, que generalmente este se utiliza para lo que son los servicios de courier, ¿no? Que son DAP o DDP, que son los servicios que el vendedor asume casi el 100% o el 100% de toda la cadena, ¿sí? Quien vende paga absolutamente todo, ¿sí? Los derechos de exportación, los derechos de importación, el transporte, el seguro, los gastos, tanto en origen como en destino, absolutamente todo. Para ponerlo en términos sencillos, sería como si te recibieras un DHL y no tuvieras que pagar absolutamente nada, ¿sí? Quizá Amazon resuelve de esa manera, en donde con tarjeta te cobra hasta los derechos de importación que tenés que pagar. Entonces, vos te dedicas a recibir el paquete nada más. Bueno, yendo a ese caso, tendrías que tener toda la cadena muy bien desarrollada, que es el contrapunto del ex-works, ¿sí? Acá quien vende asume el 100% de todo y tendrías que tener la estructura y la experiencia como para poder ofrecer ese servicio. Probablemente si fueras un exportador argentino que quiere vender productos, por ejemplo, no sé, a México, desarrollarías una pata local en México como para poder ofrecer ese DP o el DAP, pero sin estructura local no lo vas a poder resolver. A veces lo que define una buena operación de comercio internacional no son mucho las respuestas, sino las preguntas antes de comenzar a trabajar. Te voy a dejar algunas preguntas para que te hagas, a ver cuál Incoterm es el que mejor se ajusta a tu estructura. ¿Qué parte quiero que asuman la logística y el seguro? ¿Dónde quiero que termine mi responsabilidad? ¿Tengo capacidad para manejar transportistas y aduana? ¿Quiero simplificar costos o negociar por mi cuenta? Elegir sabiamente el Incoterm puede estar apoyado en muchas cosas. Te voy a dejar algunas visiones para que sepas a lo que me refiero. Por ejemplo, si vos estás pensando en la experiencia de tu cliente, quizá asumir más servicios haría que puedas transferir la cultura, ¿sí? Y que puedas controlar esa experiencia de tu comprador, ¿sí? Ahora, si no está como algo que vos quieras que valoren, podrías vender ex-works en donde vos dejás la mercadería con un costo muy previsible y directamente quien te compra tiene que tener toda la cadena desarrollada y retirar la mercadería de tu bodega. Otra sería por una cuestión de volumen, que vos tengas un volumen desarrollado y ese volumen y ese beneficio se lo puedas trasladar a tu cliente. Por ejemplo, si vos tenés unas tarifas negociadas porque tenés gran volumen y tenés un depósito donde vos haces aduana o tenés honorarios con tu operador logístico que los tenés negociados,
quizá le puedas transferir ese beneficio de pagar barato, ¿sí? Algo a tu proveedor. Entonces le decís, mira, yo te puedo vender FOB porque tengo esta estructura y te va a salir más barato que si vos lo compraras y lo harías vos acá. Claramente también dentro de las preguntas que te hice anteriormente tiene que ver dónde vos sos fuerte, ¿sí? Si vos sos fuerte porque tenés una robusta calidad profesional, ¿sí? Podrías ir avanzando tranquilamente en los Incoterms que tengan más largos. Y si no tenés estructura y no querés riesgos, bueno, llevarla a lo más elemental que es, yo te dejo la mercadería paletizada y venir a retirarla. Esto en términos de exportación, y en términos de importación es viceversa. Si vos no tenés experiencia, comprar quizás CIF te ahorraría bastante, porque queda acá en Buenos Aires y solo precisas un despachante y un transporte para retirar la carga. Así que es súper importante entender, ¿sí?, desde dónde partís para entender cuál Incoterm se ajusta mejor a vos, y no forzar lugares que no son lugares de tu expertise o no son parte de tu negocio, para no perder tiempo, dinero o recursos. A veces es mejor que lo haga alguien que está más capacitado que vos. O viceversa, si yo quiero controlar el 100% porque quiero que mi cliente tenga la mejor experiencia posible y quiero darle todo de llave en mano, entonces me hago cargo de todo. Bueno, hay un trabajo previo anterior para llegar a ese nivel, ¿no? Entender los Incoterms no es opcional si vos querés hacerlo con éxito, ¿no? Tanto la importación como la exportación. Como ya vimos, define quién hace qué, quién paga qué, hasta dónde empiezan y dónde terminan mis responsabilidades o las de mi vendedor. En fin, condensan muchas cosas en solo 3 letras y ayudan a resolver conflictos o directamente tener un presupuesto alineado con lo que va a suceder. Quizás no, es bastante ingrato cuando se heredan Incoterms por una incapacidad del vendedor, por ejemplo, en donde uno tiene que sí o sí comprar a un Xworks y uno no entiende a lo que se atiene cuando compra de esa manera y de golpe se encuentra con que compré pero me dejaron la mercadería puesta en una bodega y no sé cómo ir a retirarla. Entonces, ese tipo de cosas se deben controlar previo al pago o previo a la negociación. Decirle, mira, yo Xworks no hago, o si haces Xworks me tenés que dar tus papeles para poder saber que voy a poder hacer aduana, por ejemplo. Entonces, no es opcional, es importante que los sepas o los conozcas, o en realidad sepas qué costos hay detrás de cada uno para poder hacer una operación más sencilla, ¿sí? En Globacom analizamos Incoterms, que cuestionamos muchas veces gastos que están incluidos por error, porque el Incoterm no coincide, y ayudamos a mejorar muchísimo las estructuras de nuestros clientes en esa parte contractual. Así que, si vos estás teniendo algún inconveniente con esto, podés consultarnos, escribirnos o dejarnos comentarios, y si te gustó este video podrás suscribirte y seguirnos para más de este contenido. Gracias.